Hoy estoy en la casa de Dona. Es la persona más mayor nacida en Rabanera. Cumple 96 años. Hija de Casimiro y Pedro. Es la mediana de 6 hermanos: José Luis, Claudia, Lorencio, Mercedes y Alicia. Viuda de Ángel Manchado, tiene 3 hijas: Gloria, Pepi y Paloma, que velan por ellos. Pepe y Gaby son sus yernos y Ana y Aitor son sus nietos. Está un poco nerviosa ante la cámara, pero nos va a intentar contar cómo se vivía hace casi 100 años en Rabanera. Hoy todos estamos enganchados a la tecnología y al móvil, pero entonces intentaban ser felices con lo poco que tenían. Pues sí, a nuestra manera, de verdad que sí. Vivíamos sin luz, sin agua, en casas, íbamos a la fuente a buscar el agua, la luz hasta muchos años, tendría pues unos 8 o 9 años cuando empezó a venir un poquito de luz que le llamaban el ciruela. Y la mar de gente pues a veces se atendía con candiles y con faroles, así, y en las casas con telleros de teas y así. Vosotros erais seis hermanos. ¿Cómo vivíais de pequeños en casa? Pues muy rejuntaditos, porque vivíamos en una casa muy pequeña, pero como la mayoría de la gente del pueblo, así poquitos, amontonaditos. Pero bueno, vivíamos felizmente, como podíamos, muy pobremente, pero nunca nos faltó el pan y las patatas, eso es lo único que teníamos. Y íbamos a la escuela. Yo falté mucho porque era una de las que tenía que ayudar a mi madre porque ya valía un poco. Niña, los maestros... Teníamos doña Felisa, que era un cielo de mujer. Nos enseñó a leer, a coser. Que yo, fíjate, desgraciadamente fui poquísimo a la escuela, porque como era de las que valía un poco, porque mi madre se quedó aquí con los 3 críos después de mí y tenía que ayudarla dentro de lo poco que valía, ayudarle en todo, ¿no? Pero sí, yo guardo un recuerdo buenísimo, como tú me habrás oído hablar de esa señora, que era una persona humana y nos enseñaba de todo, a coser, a bordar. Con ella aprendí a ser un poco persona. ¿Ibais los chicos y las chicas juntos? Sí, juntos. Luego ya hubo una época que se nos separaron. Sí, pero andábamos todos revueltos. De verdad, con aquellos maestros eran encantadores. Hombre, en la época de don Pablo, yo veía que el señor ya no fui con él a la escuela, pero con él pues contaban muchas anécdotas, ¿no? Que era más así, más justiciero, pero tenía que ser así porque eran tantos, que imagínate. Y a los 7 o 8 años me bajé a cuidar a unos niños a las Nieves. Y allí estuve pues un tiempo, unos años. Y allí lavaba en el río. Te puedo decir que el primer huevo que me comí en mi vida fue en las Nieves. Y fue tan grande para mí que cuando vine a casa le conté a mi madre: madre, tú no sabes lo buenos que son esa gente. Fíjate que me he comido un huevo yo solo. Para mí sola. Eso da la imagen de que entonces no había mucho en Rabanera. No, claro. Y mi madre dice: pues bien, hija mía, ya te lo mereces. ¿Quedabas allí a dormir y todo o ibas y venías?
me quedaba a dormir allí y los sábados me venía a mi casa. No se me veían los pies cuando venía de las nieves a mi casa, porque cuando llegaba a las Fuentes de Navas ya me parecía el cielo. Era una cosa, porque era cuando la posguerra y había mucho miedo, que la gente estaría escondida por ahí en el camino. Me pasaba las fatigas que nunca se me olvidarán, por miedo a encontrarme a alguna persona que me asustaría. Por 10 añitos estaba en la estación trabajando. Allí estuve durante 2 años y medio, así. O sea que la niñez fue dura. Para mí fue muchísimo. Te contaría que mi niña ha sido... Pero yo quería tanto a mi madre, porque mi madre ha sido la persona más buena del mundo. Por eso os fuisteis a trabajar fuera. Y por eso, a los 16 años, me marchaba de Sevilla a Barcelona. Y estuve hasta los 27, mira si estuve años por ahí, rodando por el mundo. Bueno, en esos años nos pasó una de todo, porque cayó enferma mi hermana Mercedes, estuve con ella cuidándola, tuvo un accidente Alicia, la estuve cuidando en Barcelona. Pues, una serie de cosas que no te puedes imaginar. Pero Rabanera ha cambiado mucho, ahora es distinto. Pues sí, totalmente. Ya la gente se vive de otra manera. Ya pues cuando al cabo de unos años, cuando empezó ya a venir la luz, el agua, la gente ya nos situamos mucho mejor. Ya vivimos unos años muy buenos, porque yo he tenido de todo. Unos años muy malos y otros años mejor. Porque ha sido así en nuestra vida, ¿verdad? A partir de la guerra, para acá empezamos a mejorarnos. Pero ahora para la vejez, a Dios gracias, parece que todos estamos bien, que mis hijas están bien situadas y, en fin. Y yo le tengo que dar muchas gracias a Dios por haberme llegar a esta edad y mayormente poderme defender. Y gracias infinitas. La gente, el resto de las familias de Rabanera, pues pasaba más o menos como os pasaba a vosotros, que se vivía pues ayudando mucho. Sí. Nos ayudábamos mutuamente. Entonces había mucha humanidad en la gente. Si iban a hacer una casa, los ayudábamos a traer la piedra. Si no habían terminado de segar, los ayudábamos a segar, o nos ayudaban. Sí, éramos muy humanos, lo que ahora no. Es importante y bonito oír los valores que entonces se tenían, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Cuéntame alguna cosa de cuando había alguna romería. Bueno, ya sabéis que aquí se hacían las rogativas, que llamábamos, y íbamos cantando desde aquí del pueblo hasta San Andrés. Claro, resultaba un poco largo y eso. Y los curas también se distraían, porque, pobrecillos, fíjate, y veían por el campo los animales correr, y bueno, sí, y iban cantando. El caballo de Manolín corre más que el de Francisquín. Y contestaba el sacristán, mira otro caballo. Bueno, me imagino que de esas anécdotas había muchas, ¿no? Uy, ya lo creo. Enorme allí en el Alto Rey. Y había nacido Orencio, pues tendría 2 o 3 meses, no tendría más. Y mi madre se iba a segar para todo el día. Y nosotros, Claudia y yo, teníamos que ir con la comida y con el niño para que mi madre le diera de amamantar, fíjate. Y íbamos al Alto Rey, imagínate. Vamos a suponer que sería un poco más abajo. Y los muscos nos tragaban, porque llevaba el niño en el brazo con un paraguas negro y un mantón arropándole bien al niño para que no se... Mi hermana era más miedosa que yo, le decía, tú llévale, porque si te muere a ti, yo estoy libre.
Y yo, pues con el niñito, con los brazos, tendría 8 años, no tendría más, ¿sabes? Y a darle mamá, ¿sabes? Que nos tragaban los moscos. Cuando se iba tu madre al campo, ¿os quedabais los 6 solos aquí? ¿Quién mandaba? No, estaba mi abuela. Y mi abuela nos ponía el pucherito para que lo llevaríamos. Y con todo bien preparadito, ¿sabes? ¿Y sabíais ir a dónde estaban y todo eso? Espérate, eso es otra. Pues como mi madre y Orencio se marchaban al campo, porque Orencio iba llamándole las vacas a mi madre mientras araba. Y claro, mi madre decía, pues mira, vas a venir con nosotros por la mañanita, te aprendes el camino, vienes a por la comida y luego nos la llevas. Y efectivamente, pues venía, ya me aprendí el camino y fíjate, y iba a cabeza al cubillo. Yo no sé, tendría 7 añitos, porque es que no te puedes imaginar. Bueno, y cuando llegué allí la primera vez, pues muy bien. Pero ya de regreso a casa, me perdí. Porque había 2 caminos, uno era más arriba y otro más abajo. Por coger el que había dejado anteriormente, cogí el otro. Y llegó a un fin que ya no tenía salida. Y entonces empecé a gritar, madre, Orencio, ahí está José Luis. Bueno, que nada, y allí estuve plantada, yo que sé, el rato, llorando a tometer. Como que ya una de las veces me oyó José Luis. Y dice, pare, madre, pare, que yo creo que está la niña llorando por ahí. Y efectivamente, vino a buscarme, porque ellos estaban en cabeza al cubillo allá en un valle que hay, y yo estaba aquí en las 3 Marías, donde le picó la culebra a Muri. ¿Sabes? Era un campo raso, pero estaba lleno de malezas, no te creas. Bueno, total que ya vino José Luis a buscarme y dice, ¿pero qué haces aquí? Digo, que me he perdido, hijo, que no sabía por dónde ir, si por aquí o por allá. Bueno. Dice, pues ¿qué te pasaba? Ya, pues con mi madre y el niño, yo contaba, digo, pues no sé, que se me ha puesto un muchachito delante y no me dejaba pasar. Dice, ¿cómo era ese muchachito? Digo, pues, no era tan muchachito, es con un capotito y una cachaveta de... pues entonces, San Antonio. Digo, pues sí se debía de ser, que no me deja pasar. Le sentí una gana de reír que me dijo, bueno, de reír, no, pues ya, yo soy la última del primero. Y luego venía Mercedes, Orencio y Galicia, en el segundo. Y con el segundo, pues, le tocó sufrir mucho. Y pasamos muchas fatigas todos. Bueno, ¿de Barcelona te viniste para casarte o cuándo viniste? En Barcelona me vine al pueblo y me casé con Ángel, mi marido. Fue un buen hombre y trabajó en la Renfe. Y nos casamos en Rabanera y nos casó don Ricardo. En casa de mi suegro, que era la casa más grande. Y después, pues al cabo de unos días, nos fuimos de viaje de novio a Madrid. Allí estuvimos otros 3 días y luego aquí vinimos a hacer de la vida normal, a trabajar en el campo y apañarnos como podíamos, ¿sabes? Porque la vida estaba también, en aquellos tiempos, tampoco había mucho trabajo. Y hasta que Ángel se estableció en la villa y eso, tuvimos que dedicarnos al campo. ¿Nacen tus hijas? Las 3 en Rabanera, menos la pequeña que se llama Paloma, que nació en Burgos. Paloma me cuida y es un tesoro esta niña. Y las bodas de oro las hicimos con este César, ¿cómo se llama? Ahora es domingo. Lo del domingo. Muy bien, o sea que habéis estado muchos años juntos. Sí, 47 años.
Bueno, serán 57. O más. Bueno, En Rabanera se distinguía en los partidos que había de... sí. Sí. Unos eran de izquierda. Bueno, pues la mayoría eran nacionalistas. Y teníamos, entre ellos había también gente que pensaba de otra manera, ¿no? Pero teníamos un sacerdote que era un cielo, que se llamaba Ricardo. Y este salvó a mucha gente de la guerra, porque venían a buscar a la gente que no pensaban como nosotros, ¿no? Y este pobre señor... También te tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo afectó la una guerra y la otra Rabanera en la forma de vida? Sí, notó mucho, porque entonces es que no había de nada, escaseaba todo, racionaban el pan, en fin, entonces fue una época muy mala. ¿Y de qué es lo que comíais? O sea, ¿era del campo que sembraban, Pues tus padres mira, sembraban? Patatas y pan, patatas y el pan. Otra cosa, como había, no, hombre, habría algo de las huertas, cebollas, poca cosa más, porque entonces todavía no se cuidaban mucho las huertas, ¿sabes? Era pues una vida un poco pobretona. Cuando te vas haciendo mayor, adolescente, ¿cómo os divertíais? ¿Salíais fuera del pueblo? En la época que ya éramos chavalillas, pues nos íbamos a los pueblos de fiesta, como por ejemplo ahora, pero teníamos unos horarios muy restrictivos. Veníamos pronto, no veníamos a estas horas de eso porque nuestros padres no nos dejaban. Y cuando se puso el tren, me imagino que en esa época en el pueblo habría más vida. Hombre, sí, pues sí, con el ferrocarril, claro, porque precisamente mi padre murió ahí en el túnel, haciendo el túnel, cogió una pulmonía y entonces como los médicos también eran como ahora, eran pocos, estaban escasos o se marchaban y no daban fe de su vida hasta que le buscaron por todas partes porque mi padre estaba malísimo y cuando quiso venir ya se había muerto. También llegan, dentro de la vida, también llegan momentos difíciles como pudieron ser el fallecimiento de tu madre, de Ángel, tu marido. Sí. Pues muchos acontecimientos y muy desagradables. Pero bueno, has estado muy bien acompañada por tus hijas. Sí. Tengo 3 hijas que son 3 soles. Tus aficiones, yo sé yo. Bueno, pues luego yo, mis aficiones, pues Ángel se iba a la villa y teníamos campo y me gustaba mucho, por ejemplo, la huerta, pues echaba de todo, cogía alubias, tomates, cebolla, de todo lo que eso. Y después, pues por las tardes, teníamos partidas de cartas y lo pasábamos estupendamente. ¿Qué más te diré? Pues luego pues, me gustaba hacer repostería, hacía roscos, unas veces me salían la coca. ¿Y sigues haciendo? Te salen buenos. ¿Cómo ves a Rabanera ahora? ¿Se puede vivir mejor que cuando tú eras niña? Pues sí, se puede vivir bastante mejor. Si la cosa no se empeora, hasta ahora hemos llevado unos años bastante buenos. Pero quizá de aquí en adelante la cosa cambia. ¿Te importaría que alguna de tus hijas o nietos se quedasen a vivir en Rabanera? Pues sí, a mí me gustaría que Paloma se me quedaría, bueno, mientras yo vivo, luego ya que haga lo que quiera. Ya. ¿Tú crees que se puede vivir aquí? ¿Hay que hacer pueblo? Pues, hombre, es un poco tristón, la verdad. Pero, bueno, yo creo que sí. Porque en la época de los hongos, en los añísqueles, pues la gente se lo pasa muy bien y hay mucha afición.
Como la persona más mayor de Rabanera, ¿qué les dirías a sus gentes y a los que no están aquí? Pues que no se irían, que no abandonen el pueblo, que vengan, porque este pueblo es tan precioso que todo el mundo se enamora de él y nadie se quiere, de todos los que vienen se quedan maravillados. ¿Cómo ves la atención que hay en el pueblo del médico, las comunicaciones que hay para ir a Burgos o a Soria? Aquí el que no tiene coche está completamente aislado, porque los médicos los vemos con cuentagotas y la verdad, en eso estamos muy abandonados, muy abandonados. ¿Has dicho a lo largo de todo lo que hemos hablado alguna cosa que se te haya olvidado? Es que fuimos a Moncalvillo, ¿sabes? Y al venir de la fiesta, en Tajuelas se preparó un nublado tan grande que toda la cañada bajaba en pompa de agua. Y yo iba con mi abrigo recién estrenado, precioso. Y me dio un resbalón y me llevó la corriente un rato largo. Y adiós abrigo. Pero quiero decir que de estas anécdotas tenemos muchas que contar, por las pizzas que nos pasaban. Otras veces íbamos a la aldea y nos caían unas nevadas que nos llegaba la nieve hasta el tobillo o más, o pues, a media pierna. Y tan felices. Pero cuando ibais por ahí, al día siguiente a que os levantaban pronto para ir a... Sí, no tenían consideración. Teníamos que seguir la ruta de nuestra vida. Si había que ir a acabar. Si había que ir a segar. Aquí no se libraba nadie. No como ahora que están hasta las 500 en la cama. No, entonces éramos muy esclavos. Irresponsables, ¿sí? Desde muy pequeñitos éramos muy responsables, ¿sí? Porque ayudábamos a los padres en todo lo que podíamos y más. ¿Y les teníais respeto? Ya lo creo. Solamente a mi madre le falté decirle una cosa, cuando me renegó, no sé por qué, y le dije, mujerona, qué mujerona. Y me estuvo esperando, Dios sabe cuántos años. Y hasta que le pedí perdón, digo, madre, yo no sé por qué le he dicho esa palabrota. O sea que fíjate hasta qué punto. Mucho respeto, pero a toda la gente, con mucha educación, la verdad. Totalmente. ¿Y hacíais buenas picias en el pueblo? Pues también hacíamos de todo, a robar manzanas, a quemillo y hacíamos de todo, coger ciruelas. Sí. Estas picitas así de no mucha importancia las hacíamos, claro. ¿Y cómo eran vuestros juegos entonces? ¿A qué jugabais? Pues a tres navíos en el mar, al mapa, a las tabas, a muchas cosas de esas. Teníamos tantísimos juegos que nos lo pasábamos divinamente. Con 4 gallarones y las tabas, ya sabes, pues lo pasábamos estupendo. Bueno, pues vamos a terminar, Donina, no haciendo unos roscos, pero sí que me cuentes alguna poesía, algo que me recites algo. Bueno, te voy a recitar, te haría una de la mierda, pero eso no es así. No. Bueno, yo te recito esta. Ven para acá, tu vida mía. Ven para acá, tu vida mía. Deja las penas a un lado, que tengo ganas de estar un momento descansado. Olvidar los sinsabores y charlar contigo un rato. Que la vida es dura, bueno, que la vida es cara, claro. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a arreglarlo? Teniendo conformidad y además teniendo amo, con un buen querer como este, me traes una botella. Lo veo solucionado. Las espinas serán flores. Serán risas nuestros llantos, abundante la penuria, el mundo bueno y no malo. Pero acaba ya de una vez y no seas tan pesado, que
que ibas a darme? ¿Qué es lo que tienes guardado? Todo el sol de Andalucía y el paraíso empedrado. Muy bien. ¿Qué les dices a la gente de Rabanera para terminar? Pues que quiero mucho a Rabanera y viva Rabanera. Pues muchas gracias, Doni. Que tengas salud para que sigas brindando por Rabanera muchos años.